¿Qué onda, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Papá Chingón. Hoy tengo un invitado que para mí es muy importante, muy especial. Es un hombre que a lo largo de mi vida me ha enseñado los valores de la familia, me ha enseñado que cuando uno está unido a su familia, todo lo que pase se puede solucionar. Pero lo importante es mantener unida a tu familia, mantener unido a tus hijos. Y también nos ha enseñado muchas veces a nunca darnos por vencidos, ¿no? Es algo que siempre nos ha transmitido desde chiquitos, de luchar por lo que queremos, de buscar nuestros sueños. Y bueno, hoy quiero presentarles a mi padre, Armando Gobea. Bienvenido, pa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, hijo. Muy contento de participar en este proyecto y muy orgulloso de que lo estés llevando a cabo. Muchas gracias, pa. Pues es algo que a raíz de que fui papá hace 2 años, pues uno como papá nuevo muchas veces no encuentra como plataformas o, o herramientas para poder aprender un poquito más, ¿no? Entonces, me encantaría empezar con una historia tuya que me encanta, que es la historia de cuando tenías 2 años, que viviste en el castillo de Chapultepec. Prácticamente fue tu primera casa, el castillo de Chapultepec, y creo que todos los que te conocen, o muchos de los que te conocen, pues creo que no saben de esta anécdota. Pues sí, no es algo que se platique mucho. Eh, pues sí, la primera casa que recuerdo, casa familiar, es el Castillo de Chapultepec, porque mi papá trabajaba como administrador, vamos a llamarlo así, del castillo. Entonces era una época muy divertida porque pues, nos visitaban muchos primos, siempre había muchos niños llenando la casa. Eh, Tienes a mi hermano mayor, me lleva 10 años, y entonces él se divirtió muchísimo más que yo, y mi hermano menor nació ahí prácticamente. Entonces vivimos entre 3 o 4 años más o menos, es lo que recuerdo. Son 4 hermanos, ¿no? Somos 4 hermanos y estaba mi hermana, que tenía 6 años más que yo, entonces pues, sí era un poquito más grande, tenía 8 años cuando llegó ahí, y salió de 10, 11, 12 años yo creo, ¿no? Y jugaba con mis primas, niñas que jugaban a las princesas, pero en la recámara de Carlota. Eh, Recuerdo que una vez también en un año nuevo hicieron una cena con una vajilla de ahí, de las que había en las bodegas, porque en las bodegas había muchas cosas muy valiosas que mi papá fue inventariando y que, pues créeme que si se hubiera quedado con unas cuantas, la situación económica hubiera sido diferente. Pero tu abuelo era muy honrado, entonces no pasó eso, ¿no? Pero pues, hay muchas historias y muchas cosas chistosas y interesantes que nos pasaron ahí en el castillo de Chapultepec. No, pues qué experiencia tan increíble para un niño de 2, 4 años y para mis tíos, ¿no? Sí, no, para ellos fue increíble y todavía platican. Hace pocos años hicimos una reunión de primos y todos los primos ya, gente en ese momento que habrá sido pues, menos, alrededor de 70 años de edad, 60 y tantos años de edad ellos, todos recordando la época del castillo de Chapultepec, ¿no? Estamos hablando de principios de los 60. Había, por ejemplo, había ahí el pintor que pintó todos los murales de la sala de carruajes precisamente, se llama Antonio González Orozco. Tenemos un cuadro aquí en la casa que heredamos de ahí, que mi papá se lo compraba para ayudarlo. Eh, pues yo me metí al estudio y me llamaba mucho la atención cuando le estaba pintando, y de repente yo le daba mucha lata y me pintaba la cara y me llegaba la cara la cara pintada de que estaba dándole lata ahí al pintor. Entonces son recuerdos muy padres. Eh, Y después de ahí salen del castillo, terminan. de Castillos cambiamos a otra casa. Este, Fueron muchas casas las que vivimos. Eso fue parte de la... No, fuimos una familia económicamente muy estable, ¿no? Dependíamos mucho de los trabajos de mi papá, de lo que se dedicaba, lo que hacía. ¿Nada más trabajaba mi abuelo o también trabajaba mi abuelo? No, siempre nada más tu abuelo. Mi papá era muy sobreprotector de tu abuela, ¿no? Él era un hombre muy fuerte, un hombre que quedó huérfano muy chiquito, de año 8 meses de su mamá y de 5 años de su papá. Mi abuelo era general del ejército y murió por un tema complicado, de guerra y demás, y político, porque yo estaba metido
en tema de política. Y entonces, pues mi papá quedó huérfano, se crió con su abuelo Álvarez del Castillo, Francisco Álvarez del Castillo, y era un hombre de aquí de Guadalajara, jalisciense, muy duro, muy seco, ¿no? No le gustaba que mi papá le diera un beso, por ejemplo. Y él había tenido puras hijas, entonces vio en él el único hijo que no tuvo. Lo quería mucho mi papá y murió cuando mi papá tenía como 13 años. Pero mi papá pues, durmió con él prácticamente toda su infancia y le decía papá a su abuelo. Órale. Y el tema de la dinámica familiar entre ustedes 6, ¿cómo era? ¿Si era una familia unida? ¿Eran...? Sí, A pesar de la diferencia de edad de los hermanos, ¿no? sí, Porque se llevan claro. mucho. Sí, éramos una familia con ciertas peculiaridades porque, por ejemplo, yo creo que a raíz del Castillo había una afición en asustarnos. Siempre alguien se escondía y te brincaba, te asustaba. Y en el Castillo, que se supone que había fantasmas y que se oían voces y que... Claro. Pues tenía una vibra muy fuerte el Castillo porque pues ahí acontecieron eventos históricos, guerras, la batalla de los niños héroes contra los americanos. Situaciones complicadas, ¿no? Y pues tenía una vibra especial esa función. Y entonces ahí nos asustábamos y demás. Y mi papá te curtía. Yo tenía 4 años y me decía, pues ve por unos refrescos a un pasillo que se reflejaban ramas de árboles y así. Y no podías, no vayas a correr porque nos vas a sacar. Y además estabas viendo en la televisión programas de espantos, ¿no? Y a propósito te mandaba para allá para que dijeras, no debes tener miedo. Entonces nos curtía así. Entonces era una familia que así nos asustábamos, nos hacíamos bromas. Había una regla de que los hermanos no se podían pelear. Mi papá no soportaba que nos peleáramos. Y si alguna vez recuerdo que nos dio un zape, un cintarazo o el coco por ahí, fue porque no estábamos peleando, ¿no? Entonces él nos forzaba, por ejemplo, a que siempre nos saludábamos de beso los hermanos, que es una tradición que manejamos desde toda la vida, sin importar aquí enfrente de quién estemos. Con mis hermanos, constructores de negocios, que trabajamos juntos, yo trabajé junto con los dos. Acaba de aclarar, ¿no? Hermanos hombres. Hermanos hombres, sí, claro. Digo, con mi hermana obviamente también, sí, pero es común. Pero con mis hermanos varones, de llegar a juntas de negocios con gentes, clientes o lo demás frente a ellos, ya hombres de 40 y 50 años de edad, Sí. decir, saludarnos de beso delante de todos. Es muy poco común. De hecho, yo casi no lo veo en mi círculo que entre hermanos se saluden así. Y también cuando ven que Javier y yo nos saludamos así, a veces se sacan de onda. Y fíjate que es curioso que mi papá lo haya hecho y es curioso que mi papá, que no venía de una familia, porque pues no porque se hayan divorciado, sino porque se murieron sus papás, se creó una familia pues de tías y tías muy amorosas, puras mujeres, un abuelo rudo. Y mi mamá, que es otro caso de una mujer de extraordinario amor, tuvo a mi abuela, mi única abuela que conocí, una mujer extraordinaria y hermosísima, pero su papá la abandonó cuando mi mamá tenía 11, 12 años, mi abuelo se fue, y mi mamá era muy apegada a su papá. Entonces, para mi mamá quedó una huella muy grande de abandono ahí con el abuelo. Y viniendo de los dos de familias de ese tipo, mi mamá con un padre abandonado y mi abuelo y mi padre huérfano, siempre nos preguntábamos, y me preguntaba yo, ¿cómo hicieron para tener una familia unida, ¿no? Yo creo que por la carencia también que ellos tuvieron, ¿no? Obviamente la carencia, y quisieron darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron, ¿no? Entonces, pero ahí es lo que pasa es que el pensamiento puede ser al revés, ¿no? Hay mucha gente que porque su papá se fue, que porque lo esto. Y que repites patrones. Repites patrones, mi papá se divorció y yo me divorcio. Pues no, pues al contrario, pues tú debes de pensar qué es lo que tuve bueno, ¿no? Y empezando un poco en el tema, pues yo creo que empieza a ser maduro cuando tú te das cuenta. Yo lo empecé a sentir así, cuando yo pude hacer una lista, un checklist de cosas que mi papá me enseñó que son muy buenas, como esto del fomentar la unión de la familia, hacer que los hijos no se peleen, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues le vas poniendo check, ¿no? Claro. Pero tienes la madurez para criticar a tu papá o para observar, no criticar, sino para observar a tu papá con cosas que no te gustaron y que no estaban padres, vamos, ¿no? Una de las mías, que siempre fue mi pendiente, fue ese no tener una estabilidad de casa y de escuela y tener que estarte cambiando de escuela. Para mí era muy doloroso cambiarme de escuela. Entonces, pues yo dije, no, pues a mis hijos yo voy a tratar de que eso no les pase, ¿no?
Entonces, para mí, el lograr que ustedes tuvieran una casa desde chicos, que fueran al mismo colegio, que tuvieran los mismos amigos, pues ahora me genera una gran satisfacción y además veo cosas que yo no tuve, por ejemplo, que fue eso de que ustedes tengan amigos que son amigos desde la infancia y que de repente vas a la boda de un amigo que lo conoces desde que tenías 3 años, ¿no? Sí, claro, Eso es que padre, tú ¿no? realmente te brincaste esa etapa desde kinder hasta pues, los amigos que yo recuerdo que tienes, que te reencontraste con ellos hasta hace poco fueron los de la prepa. Los de la prepa, sí. Tengo algunos pocos, muy pocos amigos de la infancia. Uno acaba de morir, José Luis, ¿te recuerdas? Que era con el que íbamos de campamento, vamos, ¿no? Y por ahí está Safer también, que es otro amigo de la infancia que hace mucho que no veo, pero son de amigos, son pocos amigos, ¿no? Sí, claro. Que conservo a lo largo de los años. Pero si tú me dices que yo tengo amigos de mi escuela primaria, no tengo. De la escuela secundaria tampoco. Mis amigos de la prepa, ¿no? Y siguen siendo, que además yo los busqué, porque como yo vine a Guadalajara a hacer la universidad, pues ellos se quedaron allá y perdimos comunicación. Claro. Y después de hace algunos años, a raíz de las redes sociales, pude localizar a uno de ellos y de ahí Jalilito. Y realmente yo fui el que unía al grupo original, que éramos 5 hombres y 3 mujeres. Y entonces ellos somos los que nos hemos reunido y la verdad ha sido increíble. Y lo más padre de eso fue que la primera vez que nos reunimos primero los hombres en una comida. A la media hora ya éramos los mismos chavos de prepa. Sí, como si se hubieran, como si hubiéramos teníamos 30 o más de 30 años de no vernos y después de media hora ya estamos. Entonces eso es lo padre. Entonces eso son cosas que tú como padre dices, híjole, yo esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, pero esto que sí me gustó de mi familia, sí lo voy a hacer. Entonces aplica esas cosas y creas tu propia familia, ¿no? Sí, claro, pero regresando un poquito antes de que fueras papá, también por haber sido educado mi abuelo por un militar, también en ese entonces supongo que también había una sociedad un poco de este macho que no llora, que tiene que ser siempre fuerte. ¿Cómo fue ese tema? Sí, eso es muy, muy importante. Mi papá tiene una frase que decía, llora cuando se muere tu madre, no puedes llorar por otra razón. Exactamente. Y es bueno y no. Es bueno porque también nos enseñó que, fíjate, por ejemplo, ahorita se habla mal del machismo y sí, es el machismo como el trato a la mujer. Como ¿no? trato a la mujer, como un macho denigra a una mujer, un macho. Y nosotros no fuimos educados así. Al contrario, para nosotros las mujeres en la casa eran unas reinas que había que proteger y que había que cuidar y que había que tener, ¿no? O sea, las mujeres antes de todo. O sea, por ejemplo, mi papá, había un solo coche para salir y yo quería salir para ir a visitar a una amiga o una novia o lo que fuera y tenía que preguntarle a mi hermana si me iba a autorizar el coche. Claro. Y entonces yo le decía, papá, pero es que ni sabes si va a salir, porque me decía, no, pues no sé, me va a hablar una amiga y no sé si voy a salir. Papá, pues dile nada más que sí o no, pero para ver si me voy en camión ahorita o me voy al rato en el coche, ¿no? Uh-huh. Entonces tu hermana en camión y tú en coche, tú que eres hombre, olvídate jamás, ¿no? Claro. Entonces esa era la filosofía y no podíamos, por ejemplo, era muy curioso porque los puros hombres podíamos decir alguna mala palabra, ¿no? Claro. Y hablábamos como cuates, vamos, ¿no? Uh-huh. Pero no podíamos decir una mala palabra ante mi mamá y de mi hermano tampoco. Pero era así como que se te salía una delante de tu mamá y te volteaba a ver mi papá con los ojos de pistola y dices, ¿qué pasó? Bueno, delante de tu mamá no puedes hablar. Delante de tu madre no puedes estar borracho, por ejemplo. Tú no te puedes emborrachar, tu madre no te puede ver borracho. Es una falta de respeto que tu madre te vea alcoholizado. Ahorita contamos la historia de que fue mi única borrachera, que realmente perdí el estilo. El estilo 100% a los 13 años. Uh-huh. Ahorita la contamos, pero es eso, ¿no? Me acuerdo que lo que me dijiste fue que lo que más me encabronó fue que tu mamá te viera así. Así es, no puede ser. O sea, digamos que esa es de las palomitas que dices, esto mi papá me enseñó, sí. Y esto está bien, ¿no? No, estoy de acuerdo. Entonces, sí fue una educación machista, pero no en el sentido de cómo trataban a las mujeres, ¿no? Que sí. Hoy en día es lo que hay demasiado ruido y también es de lo que yo mencionaba el piloto pasado, ¿no? Todo este tema de los feminicidios, de los abusos, etcétera, pues es un machismo en contra de la mujer, ¿no? Que siguen viendo a la mujer como hace muchos años, como alguien menos, ¿no? Como un objeto. Claro. ¿No? Entonces, era un machismo más en el tema de yo soy hombre, no lloro,
siempre estoy fuerte. A ver, siempre, y tú velo con cualquier gente, y tú pregúntaselo a tu esposa y a todo el mundo. La mujer necesita sentirse protegida. Sí, claro. Y es algo a ver, esto es algo que por más que quieran modernizarnos ahora, siempre digo esto, tenemos más tiempo el ser humano viviendo en las cavernas que en las calles y en las ciudades. Uh-huh. Entonces hay instintos que nos vienen desde esa época, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el que digan que te tranquiliza oír agua cayendo, viene desde entonces, porque tú puedes dejar de comer una semana, pero no puedes dejar de tomar 3 días de agua. Claro. Entonces, cuando aquellos seres humanos vivían cerca del agua, se tranquilizaban porque sabían que estaban seguros, porque había agua y había comida. Donde había agua, había comida. Uh-huh. Entonces, tenemos esas cosas puestas. Y los hombres eran los que protegían a la manada, vamos a decirlo de una manera, uh-huh, al grupo, pues, contra los animales, contra las adversidades, contra todo lo demás. Y tenían que ser valientes para enfrentarse a esos animales, ¿no? Yo no creo, y pregúntaselo a cualquier mujer, si no se va a sentir decepcionada que el día que una mujer sienta que hay un riesgo en tu casa, el hombre salga corriendo y la deje así. No, claro, en ese entonces sí, pero en el tema de sentirse segura, de protegerlas, etcétera. Pero también, digo, y yo lo mencionaba también, a mí me ha costado mucho tiempo llorar, llevo mucho tiempo sin poder llorar, ¿no? Hace poco nada más en la ceremonia que tuve con Cristóbal, pero de temas míos también como que también lo he reprimido. Y he leído unos libros donde sí te mencionan que el tema de guardarte tanto sentimiento es malo. Es malo, estrés, etcétera. Es lo que produce mucho el tema de las enfermedades. Yo, ¿no? Por ejemplo, son de las cosas que he superado de la educación familiar, ¿no? Sí, no te digo que te pongas a llorar ahí por un comercial, ¿no? Un comercial o lo que sea, pero sí pueden pasar cosas que te hagan llorar. Que te hagan llorar y en vez de guardártelas, poderlas sacar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no es tanto. Un hombre puede llorar de dolor y de tristeza por algo que está sintiendo, ¿no? Claro. Y mi papá lo representaba bien, lo ejemplificaba de una forma muy dura, de muere cuando se muera tu madre, ¿no? ¿Y qué pasó conmigo, no? Mi mamá murió cuando yo tenía 28 años de edad. Llego y me dicen que no hay nada que hacer, que se va a morir. Y pues me voy entonces como me dijeron, pues haz de cuenta que mi subconsciente dijo, pues ahorita es cuando, ¿no? Y entonces te pones a llorar, y te pones a llorar por muchas cosas que te han pasado en la vida, ¿no? Sí, claro. Y te desahogas, ¿no? Y yo no digo que no sea bueno llorar. Lo que no se representa, y la filosofía de mi papá era, sí puedes llorar y puedes llorar por algo muy duro en tu vida, pero no puede ser que tu mujer te vea llorando porque te corrieron del trabajo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que llegas, ya perdiste la chamba, no tienes nada que hacer, llegas a tu casa y digas, güey, me corrieron del trabajo. Pues tu mujer va a decir, güey, ¿con quién me casé, güey? Este güey está llorando y yo, no te preocupes, mi amor, yo voy a salir a conseguir chamba mañana, ¿no? Digo que hoy en día también porque por el mismo tema de que la mujer ha tenido más su lugar y creo que pues hay muchos hombres muy sensibles, ¿no? Que sí lloran y tampoco está mal. No, pero a ver, llora de alegría por ver a tu hijo nacer, por dar que camina unos primeros pasos, porque te dijo papá la primera vez, se vale llorar. Pero si una mujer ve que, si tú llegas y dices, me corrieron el trabajo, pues no te preocupes, yo me voy a partir la mano, aunque tenga que salir a lavar coches a la calle, aquí no me va a faltar un peso del cama. ¿Qué quieres que sienta la mujer? ¿Qué crees que piense? No, pues que le da seguridad, ¿no? Exactamente. Que todo eso era lo que mi papá se refería. Un hombre debe ser fuerte en ese sentido. Claro. En ese sentido. Entonces, cuando tú a una mujer la conquistas y la haces sentir que va a estar amada, protegida y que no le va a faltar nada, y no porque sea un inútil, o sea, también hay esa corriente estúpida del feminismo a ultranza que es una como competencia entre que yo tengo que dar y ser mejor que tú. No es así, somos complementarios. No, es un equipo, ¿no? Y es un equipo y puedes trabajar y puedes hacer cosas y puedes desarrollarte y qué bueno, y el hombre la debe apoyar y la debe motivar y le debe dar las herramientas y los tiempos, y que si ella va a estudiar algo, cuidar a los niños, eso es un trabajo complemento. No es tú te quedas en la casa y tú nada más a los niños. No es cierto. Que hay algunas mujeres que lo deciden por su voluntad. En el caso pero está sobrevalorado, está subvalorado. O sea, una mujer que está dedicando la vida a su familia y a sus hijos
está creando mejores seres humanos para esta humanidad que está podrida. No, y es la chamba más cabrona que hay. A ver, yo no se la cambiaba a tu mamá, pero ni por error. Sí, no, y algún día que se fue unos días y me quedé yo a cargo de ustedes chiquitos, yo me volvía loco. Nomás llevar la agenda a tu mamá era una locura. Sí, o sea, claro. y yo le dije, jamás, tu chamba es mucho más difícil que la mía. Pero ¿sabes cuál es el problema? El no reconocimiento. Y el éxito de nosotros con tu madre es que yo le he dado todo el reconocimiento. O sea, ustedes son lo que son por el trabajo de tu madre. Y siempre dijimos, vamos a tener 4 personas buenas en el mundo. No vamos a dar malas cuentas de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, Dios Dios no te va a juzgar porque tengas una casa grande, una empresota, millones de dólares en el banco. Te va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di, que fue ser padre? Eso es lo importante. Yo siempre se los dije, van a ser, ¿te acuerdas del dicho? Van a ser gente de bien por las buenas o por las malas, nomás escojan el camino. Porque yo no voy a ir a dar unas cuentas cuando llegue con el Señor, pues, Dios quiere que voy a llegar algún día, me diga, ¿qué hiciste con tu hijo? No, pues fíjese que mi hijo me salió medio mal, porque como no le puse mucha atención, porque yo tenía mucho trabajo, pues me salió golpeador de mujeres, y a sus mujeres las ha golpeado, ¿no? Y ya nadie lo quiere y está solo porque golpea a sus mujeres, ¿no? O es un drogadicto perdido y no tiene, o es un alcoholicazo, o es un ratero, no va a pasar, eso no va a pasar. Mi obligación es, y nuestra obligación es ser mejor 4 seres humanos. Cuando las mujeres perdieron ese sentido y cuando las familias perdieron ese sentido, pues están tantas gentes ahorita haciendo tanta barbaridad en el mundo porque no tuvieron una guía, no tuvieron un soporte, no tuvieron una familia. Claro, pero también no es obligatorio que la mujer tenga que quedarse en la familia o al 100% atenta a los hijos para que puedan hacer chavos de bien, ¿no? O sea, mira, si lo puedes hacer todo junto. Exactamente, puedes dividir tus tiempos porque hay mujeres que sí desean y su plenitud es desarrollarse en lo que les apasiona. Totalmente y muy respetable. Pero también le dedican el tiempo a sus hijos. Pero también nosotros, también los hombres. Sí, claro. O sea, yo te puedo asegurar que yo pude haber hecho por los negocios muchísimas cosas más, pero yo he sido un padre ausente. Y lo que hay que pensar es que en la vida hay que tener equilibrios. Sí. Ni todo es toda la pura chamba ni la lana, ni todo es, pues estás todo el tiempo con la familia y no hay lana para escuelas y para casa y para comida. Uh-huh. O sea, ni tampoco es, me dedico tanto a mis amigos y dejo trabajo y dejo familia. Pues puedo tener mis amigos, puedo divertirme con ellos, puedo hacer deporte, puedo jugar golf, ¿no? Ir algún día al golf, puedo hacer eso. Pero si yo juego golf todos los días y no voy a trabajar y no veo a mi familia, pues también estoy mal. Oye, pues es un deporte, no es malo. No, no es malo, el deporte no es malo. Pero si tú distraes a tu familia y distraes tu trabajo, pues es malo. Pero si por el trabajo distraes a tu familia, también es malo. Uh-huh. Y si por la familia no trabajas y no haces nada, pues también es malo. O sea, nada en exceso es bueno. Pero también ahí entra otro factor que nosotros estamos hablando en base a nuestro contexto y nuestro círculo cercano, nuestro nivel en estatus social, donde podemos tomar esas decisiones, o donde ustedes pueden tomar esas decisiones. Hay necesidades. Hay familias que necesitan de 2 sueldos, hay familias que realmente también por las situaciones de crisis del país o del mal gobierno, pues no pueden dedicarle tiempo a sus hijos. Sí, y hay familias que trabajan los dos y son familias con extraordinarios hijos. Sí. Y hay familias que no lo hacen así. ¿Por qué? Pues porque no guardan ese equilibrio, ¿no? No, sí, hay familias de amigos o de gente cercana que con dinero, que no es que la ausencia no se debe al trabajo, ¿no? La ausencia se debe mucho al bueno, pues nos vamos a ir de viaje 3, 4 meses, tus papás, ahí se ven. Claro, no les falta nada y están las niñeras y están todo. Perfecto. A ver, ¿y entonces qué pasa? Pues claro, digo, hay estos 2 polos, ¿no? Pero sí hay situaciones en las que muchas mujeres o muchas familias necesitan, claro. Necesitan y es totalmente tiempo. Pero lo que hay que pensar, mira, yo tuve contacto con una familia muy humilde, de un muchacho que trabajó con nosotros en la empresa. Mi primer conocimiento y cercano con él fue porque lo hirieron en un enfrentamiento, en un asalto. Cabe hacer un paréntesis, era una empresa de seguridad armada. De seguridad armada, por eso habla de enfrentamientos. Enfrentamientos. Un enfrentamiento en una ruta de que protegía él de ventas, de distribución de productos. Uh-huh. 2 asaltantes lo asaltaron.
mató a uno, hirió al otro y a él lo hirieron. Entonces nos avisaron y nos fuimos directamente al hospital a recibirlo. Y cuando iba a entrar a quirófano, yo le ofrecí, le prometí que a su familia no le iba a faltar nada si le pasaba algo. Y entonces se recuperó afortunadamente, pero cuando estaba en recuperación, En su casa. En el hospital, me mandé a trabajo social, tenemos trabajador social y mandé al trabajador social a ver cuáles eran las condiciones de vida. Él tenía poco tiempo, 6 meses, que había había estado viviendo con su suegra y había comprado un terrenito en un lugar ahí pegado al aeropuerto y empezaba a construir su casa. Y entonces cuando me dicen cómo eran las condiciones de la casa, me fui para atrás, ¿no? Era un cuarto nada más, de ladrillos acomodados uno arriba de otro, sin pegarse, porque eran ladrillos que luego se iban a usar para la construcción, con techo de lámina y piso de tierra. Y había llevado ya como medio metro de construcción de la casita que estaba haciendo. Ahí estaba viviendo. Entonces le ayudamos por el hecho heroico que había hecho a que empezara a construir su casa. Le dimos dinero y materiales para que fuera a construirlo, ¿no? Y ya cuando terminó en la casa, nos invitó a su casa. Fuimos a su casa y pocas veces he visto una casa tan limpia y unos niños tan limpios y tan educados. Vale. A ese nivel, de haber estado viviendo con piso de tierra y demás, unos niños, una familia amorosa y una gente muy, muy, muy buena. Digo que es lo que dicen, ¿no? Que los hijos son mucho el Reflejo de los padres. De los papás, ¿no? La historia no termina ahí, sino desgraciadamente a los 2 o 3 años de que, un poquito más, yo creo como 5 años, ya estaba él en custodias de carretera y viniendo de una carretera Tocó otro. chocaron y se mató él. Chocaron Y se mató él. Entonces me dolió muchísimo porque pues había estado yo cerca de la familia. Y dices, bueno, ¿qué va a pasar con esa familia? Ya se murió el papá. Todos los niños son niños extraordinarios. La madre los siguió cuidando. Nosotros teníamos la política de seguirle pagando el sueldo a las viudas hasta que los niños cumplían 18 años. Tenía un seguro de vida, compraron otra casita más cerca, rentaban la otra, recibía su sueldo. Y los niños son niños y jóvenes de bien y extraordinarios, a pesar de que el papá se fue. Entonces, adversidades, ¿cuál más quieres, no? Claro. No es una excusa la adversidad, no es una excusa la pobreza. Y así como hay seres extraordinarios que se desarrollan en esos ambientes de muchas limitaciones, hay gentes que tienen todos los recursos y son la peor gente del mundo, ¿no? Es un tema de educación, es un tema de amor y un tema de guía. Es un tema de límites. Un padre que no pone límites. Que esa era tu parte, ¿no? Mucho en la educación de nosotros fue o sea, sacabas un pedo cuando sabías que nos íbamos a meter un cague, ¿no? O sea, siempre era de que, deja que llegue tu papá. Porque además era la que nos estaba al día, ¿no? Pero realmente la parte de la autoridad cañona cuando la regábamos fuerte, o sea, cuando ya nos pasábamos de la raya, ya era cuando entregas. Es que tienes que tener límites. Mira, luego vamos a platicar lo que te pasó esa vez de la borrachera, pero algún día platicando con algunos muchachos que no tuvieron la fortuna de tener una familia tan estructurada, les platicaba yo las anécdotas de ustedes y cómo los había tratado de educar, ¿no? Y era un muchacho y una muchacha, ¿no? En el grupo de Search, que sabes que ahí participo, ¿no? Uh-huh. Y entonces estábamos comiendo y estábamos platicando de eso. Y fíjate lo curioso, ¿no? Los dos me dijeron, tanto la chica que venía de México como el muchacho de aquí de Guadalajara, me dijeron, te dicen tío ahí en este grupo, ¿no? Tengo muchísimos sobrinos de cariño por ahí. Tapatíos. Como tapatíos. ¿Y sabes qué me dijeron? ¿Sabes qué, tío? A mí me hubiera gustado tener un papá como tú. Un día, por temas del trabajo, también de seguridad, agarramos un chamaco de 16 años que se estaba robando un coche. Y lo interrogamos. Y fíjate el razonamiento. Te vamos a meter en la cárcel, te robaste un coche.
¿qué te pasó en tu casa? Porque el papá se habían divorciado, el papá no le pelaba, lo demás. Y lloraba el chavo, ¿no? Porque se te vas a meter a la cárcel, vas al bote. Y entonces el chavo dice, no, ¿por qué eres así? Le pregunto, ¿qué te pasó, güey? Dice, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Mi papá me decía, yo le decía a mi papá, cómprame una cuatrimoto. Y mi papá me decía, cuando te portes bien, te la voy a comprar. Y yo le decía, no, cómprame la moto y me voy a portar bien. Y el pendejo me la compraba. Eso decía el chavo. O sea, él mismo decía, mi papá era un pendejo. Me compraba las cosas sin que yo me portara bien. Pues, ¿cómo me iba a portar? Me valía madres. Y otra vez lo agarramos, queriendo, a los 14 años, de aquí de Valle. De aquí de Valle, metiendo 6 chavas en la casa. Llegó seguridad y le dijo, oiga, estos son menores de edad, se van a ir al bote todos. Ay, no, y se fueron las chavas. ¿No? O sea, se robó una caja fuerte de su papá, se robó un coche. O sea, una cosa terrible, el chavo. Y era un chavo que no tenía guía, ¿no? Después nos enteramos que creo que murió en el tema, por ahí el chavo. ¿No? ¿Cómo crees? Sí. En un enfrentamiento, alguna cosa así. Oye, y hablando también ahorita que mencionaste Search, que para los que no saben es un retiro de jóvenes, es un retiro católico. Sí. Que nosotros, a mi hermano y a mí, nos tocó vivir también. Pusiste el Search 1 de Guadalajara. De Search de México, en todo México, ustedes fueron Search 1 de México. Fue el Search 1. Y bueno, nosotros fuimos educados como católicos. Entonces siempre mis papás, o también mi mamá, más al principio nos llegó a mandar a diferentes tipos de retiros, ¿no? También, y la verdad es que yo no era muy fan, pero me gustó porque es mucho de testimonios, ¿no? De escuchar historias de otros. Sí, y sobre todo jóvenes como ustedes, o sea, testimonios de chavos jóvenes que han vivido situaciones muy difíciles. Difíciles y que por medio de Dios, de la religión, han salido adelante, ¿no? Así es. A mí cuando yo fui, todavía no estaban involucrados, creo. No, ustedes empezaron a involucrar después. Al 2. Al siguiente te empiezas a involucrar. Pero no solo te involucras en ayudar, sino también te involucras en dar un testimonio. Hay un solo testimonio en Search, que no podemos hablar mucho porque acuérdate que es confidencial, pero hay un solo testimonio en Search de un adulto. ¿Y tampoco puedes hablar de ese, del tuyo? Puedo hablar un poco. O sea, sí. no quiero que te avientes el testimonio ahorita, pero quiero que hables mira, un poquito de él. Ese testimonio está muy enfocado precisamente a la relación padre-hijo. Exactamente. Y yo pues mira, he ido a... El otro día estaba contando, he ido a 32 Search. Aquí en Guadalajara solamente hay 16 o 17, vamos por ahí. Sí, pero ha sido varios en México, en Costa Rica. He ido a Costa Rica, a Guatemala, a Monterrey, México, Querétaro, Mérida, pues a 32. ¿No? Algunos más, algunos menos. Pero bueno, eso no importa. El tema es que yo hasta hoy, y se los digo a todos cuando platico, que es, pues no sé por qué me invitan, ¿no? Porque pues también Pero ¿cómo fue oye, tú dijiste, oye, yo quiero compartir Creo que tengo una historia, pregunté, dije, creo que tengo una historia. Y la historia se basa primero en perdón, es lo más importante. Yo creo que muchos arrastran eso, ¿no? El no trabajar algo que te hizo tu papá y que lo sigues arrastrando. No que te haya hecho, pero algo que te hizo sentir o que tú le sientes algún tipo de rencor. Y no hablando de tu caso, sino hablando en general. Pero hay mucha gente que muchos años arrastra ese sentimiento de culpa o de enojo. Mira, tu abuela murió joven y yo creo que una de las cosas que hizo que muriera joven fue que nunca perdonó a su papá. Eso es lo que voy. Entonces, inclusive yo recuerdo de niño haber ido a un lugar que se llama Tehuacán, Puebla, donde hay balnearios de aguas termales y de cosas así. Y me acuerdo perfecto que estábamos jugando, iban mis primos, iban mis tíos, y veía yo que me hablaban ellos por allá, ¿no? Y veía a mi mamá llorando. Entonces yo me acercaba y decía, oye, ¿por qué mi mamá está llorando? No, váyase por aquí. No te participaban los papás en nada. ¿No? Son cosas de adultos, váyase para allá. Pasaron los años y ya después de que murió mi mamá, mi papá nos platicó que en esa ocasión, pues habían llevado a mi mamá, con la complicidad de mi papá y mis tíos, a ese lugar
porque en ese pueblo vivía mi abuelo. Para mí mi abuelo siempre me dijo que se murió. Cuando yo preguntaba, ¿por qué no tengo abuelito acá? Pues se murió. Bueno, pues se murió, ya pelas, ¿no? Y no, el desgraciado no se había muerto. Ya viejo, le dio la añoranza. Y regresó como... Y buscó a mi tío primero, porque mi mamá tiene nada más una hermana y un hermano, de ese abuelo, porque mi abuela se volvió a casar y tuvo otros 3 hermanos, pero ya son de otro apellido, de otro papá. Entonces, buscó a mi tío, que es el hermano completo de mi mamá, y mi tío buscó a mi tía y se fueron a verlo y luego le prometieron que iban a tratar de llevar a mi mamá. Y fue mi mamá al pueblo, ahí estando con ella, dijeron, pues te trajimos aquí porque aquí vive mi papá y te quiere ver. Dijeron, ya estando aquí, va a ser fácil que acepte y que lo vaya a ver. Y mi mamá no quiso verlo. Nunca lo perdonó. Y dijo, por culpa de mi padre, sufrí muchísimo. Pasamos hambres. Mi madre y sus hermanos pasaron hambres por culpa de este señor. Y mi abuela tenía que tener 3 trabajos. Y mi mamá fue mamá de sus hermanos. Tenía 12 años y le cocinaba a sus hermanos. Tu abuela, para que te des una idea, tu abuela tenía una costumbre de que no podías llegar a la casa a las 2 de la tarde sin que oliera comida en la casa. O sea, que sus hijos llegaran a la casa y no oliera comida era para ella lo peor que le podía pasar. Entonces siempre andaba a las carreras en la mañana porque tenía que llegar a 1 hora a la casa para que a las 2 de la tarde, cuando llegábamos nosotros de la escuela, la casa oliera comida. Y yo decía, ay mamá, pero si no llegas y son las 2:30 no pasa nada. No, a las 2 hay que llegar. Entonces ese sentimiento también influyó mucho de que murió mi abuela, ¿no? Sí, claro, ese sentimiento y esas cosas. Entonces me di cuenta, los del hambre yo nunca me había percatado porque ellos no hablaban de eso. Pero un día que hubo una fiesta de cumpleaños de mi mamá, estaba mi abuela, estaban todos mis tíos, todos sus hermanos, los 6 de los 2 matrimonios. Porque luego mi abuela se casó otra vez y ahí sí se le murió el segundo y se quedó con 6 hijos, ¿no? Entonces, pues tenía que trabajar tanto. Entonces empezaron a comer y todo lo demás y pues echaron sus tequilas por ahí y les empezó a salir el sentimiento. Entonces yo los escuché y era eso, ¿no? Que llegaban de la escuela y no había comida y empezaban a cocinar y eran frijoles y arroz, ¿no? Entonces llegar con hambre un niño a la escuela y esperarte hasta que estuviera la comida, para ellos fue muy traumático. Claro. Entonces, pues esas cosas no las perdoné mamá, pero regresando también al tema de Search. El tema de esto es que muchas veces pasan cosas en tu vida, como a mí fue el tema económico con mi papá, que te dejan una huella, ¿no? Uh-huh. Y la mía para mí era que mi papá, siendo un hombre muy talentoso, porque tu abuelo era un hombre muy talentoso, muy inteligente. Yo creo que si mi papá terminó la secundaria fue mucho. Sin embargo, en mi casa había libros y libros y libros y libros. Todavía que hay libros de tu abuelo ahí en la bodega, decenas de libros, y todos los leyó. Entonces, tenía una cultura impresionante, te hablaba de cualquier tema. Era un hombre muy interesante platicar con él. Tenía una vida y una experiencia de vida impresionante. Pero para él no era importante el dinero. No le importaba. Él con lo que tenía era feliz. Y nunca se preocupó. Entonces mi mamá me decía, es que estoy preocupada porque ¿qué va a ser de nosotros ya de ancianos si no tenemos un ahorro, no tenemos un capital? ¿De qué vamos a vivir? Y yo le decía, tú no te preocupes, mamá, yo la voy a armar y no te va a faltar nada, ¿no? Desgraciadamente, antes de que yo tuviera ese despegue económico, ella murió. Entonces mi trauma era no haberle podido dar a mi mamá lo que yo hubiera querido darle, ¿no? Alguna vez le dijiste que le ibas a dar una casa, ¿no? Que querías poner una casa. Sí, propia, yo le decía, ¿no? Que no le iba, yo le iba a decir que no, que ya no iba a tener que preocuparse porque iba a tener donde vivir y que no iba a faltarle absolutamente nada. Uh-huh. Y si hubiera vivido, pues obviamente lo hubiera tenido, ¿no? Porque Dios me hubiera dado la oportunidad de hacérselo. Entonces, ese trauma de que mi mamá murió, cuando a mí me empezó a ir un poco mejor, me sentí con el derecho de criticar a mi papá. Uh-huh. Y entonces lo criticaba, decía, no, pues, y lo criticaba con ustedes, lo criticaba con mis sobrinos, decían, es que
tu abuelo, un hombre muy talentoso, pero nunca quiso hacer nada y nunca quiso lograr esto y nunca logró aquello y nunca, siendo que podía haber tenido. Porque mi papá perdió oportunidades de trabajo y de negocio, por ejemplo, por convicciones propias de él. Esto es así y yo no lo hago así y si no quieren, me voy. Y entonces, papá, me voy, vámonos. Y pues era un hombre de valores y eso tiene más valor que el dinero. Y no lo entiendes, no lo ¿Y hasta cuándo lo entendiste? Lo entendí porque, curiosamente, yo nada más he ido a un retiro como, digamos, como caminante de un retiro. He ido una sola vez. Por circunstancias que nunca he entendido. Que también hay un paréntesis que no mencionamos que es muy importante y creo que también es a raíz de esto que estás platicando de tu papá y de cosas que te has guardado, que fue ¿cuántos años fue que te dio cáncer? En el 2007. Que fue tanto por el tema del trabajo, por el tema del estrés, de la presión y de sentimientos seguramente que no habías trabajado, que tenías dentro de todo suma, ¿no? todo suma, que te da cáncer. ¿Y lo de este retiro viene después del cáncer? Sí. Sí, ¿no? Sí, fue después del cáncer. Fue el retiro que te fuiste. Fue un retiro de gente muy pobre. Yo había estado en el IPADE, en 2 IPADES. Obviamente ahí había retiros del Opus Dei. Ya también alguien me había invitado a algún retiro de los legionarios. Y yo decía, no, ¿qué voy a hacer? No, gracias. Lo eludía, vamos, ¿no? No sentía que lo necesitaba. Yo creo que me hubieran servido también, no creo que no hubieran sido malos, ¿no? Pero llegué a un retiro de gente muy pobre, en un pueblito en el sur de Jalisco que no das 20 pesos por el pueblo. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿quién te invitó? ¿Qué? Una persona como es un retiro muy, muy complejo, la persona que fue y lo vivió me pidió que nunca dijera quién es, ¿no? Okay. Porque es conocida. Okay. Entonces guardo esa discreción y no sé por qué acepté. O sea, siempre me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Entonces imagínate que llego tarde al retiro, o sea, llego tarde al pueblo, porque del pueblo no era ahí, te llevaban a 2 horas del lugar. Okay. Entonces me acaban de entregar una de las camionetas que compré, camioneta nuevecita, ¿no? Yo creo que a la cuadra donde llegué, las casitas eran tan humildes que yo creo que valía más la camioneta que todas las casitas que estaban ahí. Entonces imagínate que llegas con tu camioneta que todavía huele nueva y te dicen, pues aquí la dejas y dame tus llaves, ¿no? Yo, güey, ¿cómo dejar mis llaves? No me puedo ir mi carro, no, tienes que ir ahí. Entonces me suben a una camioneta con placas gringas, una camioneta chueca de las tejanas, con un camper, unas colchonetas atrás y 6 personas ahí adentro, hombres y mujeres, obreros de un ingenio azucarero que hay en el pueblo. No te quiero decir a qué olía la camioneta, ¿no? De bajarme de la camioneta que huele el perfume más caro del mundo a la camioneta ahí. Pues me subí y me fui. Y llegué a un lugar que nada más era un tapanco. Me proporcionaron unas cobijas, unas gentes ahí y una almohada. Y me fui ahí. Y yo no sabía qué iba, ni por qué iba, ni qué hacía ahí. Nomás tu intuición te dijo. Mi intuición me dijo, ve. Y yo siempre lo interpreto como que el Señor me tomó de la oreja literalmente. Me dijo, venga, te voy a sentar. Tú que estás hablando de tu padre, te voy a sentar para que escuches historias de padres que sí son unos hijos de la niña. A eso te voy a sentar. Y sí, empecé a oír testimonios no desgarradores, o sea, lo que le sigue. O sea, ese día yo lloraba yo de escucharlos. Escuchar a una gente llorar de esa manera por lo que le había vivido. Un cuate que por drogadicto y alcohólico había violado a su hermana. Otro cuate que agarraba a golpes a su madre que estaba en una silla de ruedas por el rencor que le tenía. Porque su madre lo abandonó el papá y el niño se parecía a su papá. Entonces lo mandaba a la calle a vender cosas y si no lo vendía todo, lo madreaba. La mamá. Ya que creció la mamá y estaba en silla de ruedas. Y se vengaba con alcoholismo, pues se vengaba de ella y la agarraba a golpes, ¿no?
Y tú lo veías y veías al cuate más tranquilo y buena onda que te puedes imaginar, porque había habido un retiro y había encontrado a Dios en el retiro y se había tranquilizado y había matado sus demonios y demás. Y tú decías, no puede ser que este cuate, que lo estoy oyendo ahorita, haya agarrado golpes a su madre. Escuchar a una muchacha de, ¿qué te gusta? 24 años, platicar que su mamá, el papá alcohólico, los abandonó y dejó a ella de 4 años, 5 años, sus hermanitos más chicos que ella. Y ella tenía que salir a la basura, conseguir basura para darle comer a sus hermanos porque su padre estaba borracho ahí en la casa porque se había ido la mamá. Y entonces se muere el papá y a ella le da gusto que se muere el papá porque regresa la mamá. Y entonces ya regresó mi mamá, ya se murió, ya me voy a ir con mi mamá. No, la mamá los agarró y los fue a llevar a un orfanatorio y nunca regresó por ellos. No. Y entonces decía ella que las niñas del orfanatorio decían que cuando una mariposa blanca volaba arriba de ellas, era porque iba a venir tu mamá por ti. Y entonces dice que ella veía una mariposa y corría para ponerse abajo de la mariposa a ver si así podía venir su mamá por ella. O sea, oyes esas historias y yo decía, a ver, güey, ¿cómo te atreviste a hablar, a criticar a tu papá porque por una lana, güey? Por una pinche lana. O sea, no es así. Entonces, te viene un sentido de culpa y entonces ahí yo aprendí que también en perdonar, no tan solo el perdón de mi papá y lo tenía garantizado, obviamente, ¿no? Pero yo perdonarme a mí mismo por haber criticado a mi papá. Eso es de lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, llega un momento del retiro en donde te dicen que escribas algo, ¿no? Que escribas una carta. Entonces, escribí una carta que algún día se las leí cuando regresé del retiro, te acordarás de eso. Uh-huh. Y supuestamente la tienes que quemar esa carta. Yo pedí no quemarla porque la tenía que hacer como un acto de perdón ante mis sobrinos y ante mis hijos. Y entonces era una carta donde hablaba yo con mi mamá y le decía, pues sueños que me pasaran, ¿no? Como cuando tu hermana bailó en el ballet de Hamburgo, yo decía, mi mamá, si hubiera visto esto, le hubiera traído a ver esto, hubiera sido la mujer más feliz del mundo, porque ella era mucho de eso, de arte y de baile y todo eso. Y ver a su nieta bailando en ese teatro magnífico hubiera sido una maravilla. Y después me dije, no, pues sí le está viendo, ¿no? Porque está en el cielo y está viendo. Entonces era la carta para mi mamá. Y la postdata era para mi papá. Y entonces ahí le decía, pues perdóname porque pues nunca me faltó comida, nunca me faltó vestido, nunca me faltó amor. Y nunca me faltó amor. Y ese amor finalmente fue el que me enseñó a formarme y a ser un hombre fuerte y aprender a luchar en la vida y a hacer una familia. Y él me enseñó el ritual ese que tenemos ahora que han nacido tus hijos. Viene tu abuelo. O sea, tu abuelo me decía, yo tengo que estar el día del nacimiento de tus hijos. Y entonces venía un día antes y no se despegaba del hospital hasta que nacían ustedes. Y tenía que estar ahí presente, ¿no? Y para él el momento importante era ese, ¿no? Cuando llegaban el bebé al cuarto y cuando te dan por primera vez a tu hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces él decía, lo primero que decía es, ¿qué se siente, no? Y entonces me decía, ¿a poco no es la sensación más padre que has sentido en tu vida? Y cuando te lo decía, pues empiezas a entender cuando ya eres un adulto, decir, es que él lo sintió cuando me cargó. Sí, claro. Cuando cargó a mis hermanos y cuando me cargó a mí, él tuvo esa sensación de decir, esto es lo maravilloso del mundo y esto es lo más padre del mundo y este es el amor. Y sí, cuando yo cargué a Virginia por la primera vez, para mí fue impresionante porque yo dije, en la madre, así me querían mis papás. O sea, no puede ser que mis papás me querían como quiero yo bodoque, ¿verdad? Sí, claro, es un amor que pues realmente no puedes explicar y es un amor que pues nunca has sentido hasta que lo vives. Hasta que lo vives. Y entonces yo siempre le pregunto a los chavos, si ustedes creen que saben cuánto los quieren su papá, les digo, no tienen la menor idea. Cuando carguen a su hijo, ahí sí van a decir, güey, así me querían mis papás. Algunos, entonces, ¿no? Porque también hay algunos que... Algunos que no, pero cuando tu padre te lo enseña y firmas sí, te lo transmite. Transmite y firmas como un convenio de amor y de lealtad de familia. Entonces, mi papá primero te lo decía así con una cara de gozo y ¿a poco no siente padrísimo? Pero después cambiaba la cara.
y decía, muy serio, porque estaba muy mal encarado tu abuelo, y decía, tú no puedes abandonar a este niño. Y no lo puedes abandonar porque yo a ti nunca te abandoné. Aquí estoy, ¿no? Fíjate en qué momento de tu vida yo estoy junto a ti porque he estado cerca de ti toda tu vida. Y tú no puedes abandonar a tu hijo. Entonces, cuando te dan esa misión de vida, dices, pues puede pasar, se puede caer el mundo, pues yo no voy a abandonar a mis hijos, yo no voy a abandonar a mi familia. Claro, y eso fue lo más importante que te dio y que igual por las carencias que sufriste o viviste de chavo por el tema del dinero, pues después fue algo que fue un poco más importante en el sentido de algún tipo de rencor o Sí, hijo, pero mira, de un problema con tu papá. Pero, yo pero cuando escuchas a chavos que se cargan, que dicen que no tienen un papá presente, pues ese acto de ir a ver a mis hijos era un acto de padre presente. uh-huh. Pero de chavo, cuando yo jugaba fútbol americano, si yo jugaba en la ciudad que fuera, y mi papá vivía en esa ciudad, estaba aquí en México o aquí en Guadalajara, Iba a verte. nunca faltó un solo partido. Y cuando vivían en México y yo iba a jugar a México, en la época de la temporada de fútbol americano de Liga Mayores, en la época de lluvias, Uh-huh. agosto, septiembre, octubre. Entonces, yo vi en México raudales, ¿no? En el estadio de CU, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en los estadios del Politécnico donde jugábamos, unos aguacerazos brutales, ¿no? Y tu abuela estaba en la tribuna, empapado, pero viendo a su hijo jugar. Claro. Entonces, digo, yo me quejaba de un padre que fue extraordinario, que tuvo sus errores, que cometió sus errores como todos los seres humanos, pero fue un padre amoroso, un padre que no tuvo lo que yo tuve, y sin embargo tuvo la capacidad de darlo. Entonces, el mensaje aquí no es, no te quejes de lo que no tuviste. Exacto. Sino qué puedes hacer tú para ser una mejor persona y sí tenerlo y dárselo a tus hijos. No va a haber una dicha mayor que la que tus hijos te puedan dar. Y entonces, ese amor y esa reciprocidad, pues mucha gente se queja, no, es que mis hijos no me pelan. Güey, ¿tú los pelaste cuando estaban chavos? Exacto. Entonces, no puedes pedir que sean buenos hijos cuando tú no fuiste buen padre. Este es un trabajo de reciprocidad. Tienes tu abuela Magdalena, es una extraordinaria mujer, súper apegada a ellas, y ve cómo son sus hijas con ella, pues la cuidan y la chiquean, pues porque hay una reciprocidad, fue una madre presente, una madre amorosa, una madre cercana. Uh-huh. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? El círculo del amor está ahí, y ahora me ha tocado muchas veces algunos muchachos que platican conmigo de padres no amorosos. Entonces ellos dicen, pues es que yo así me crié, yo así voy a hacer. No. Rompe ese esquema. Es más, ahorita tú tienes que romperlo y ser amoroso con tu padre, aunque él no sea amoroso. Porque ningún padre es malo o que esté loco, ¿verdad? Pero es malo o quiere el mal para su hijo. Hay que entender la historia que tuvo tu padre. Sí, claro. Y en base a esa historia, poder corregir las cosas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, ahorita cambiando un poquito ya de tema, obviamente este retiro que viviste sí fue un parteaguas para este sentido de perdonar por lo que haya sido a tu papá, ¿no? Y sí hubo un cambio en ti también, Claro. en tu salud, en tu estado mental, en tu emoción emocional. Ya el cáncer había sido un mensaje muy importante Uh-huh. de bajar el estrés y bajar el nivel de trabajo que traía y entender que son más importantes las otras cosas que solamente el dinero, ¿no? Claro. Entonces, eso fue muy importante. Pero después de esto tienes que... me ha ayudado mucho Serge, por ejemplo, a entender el valor del perdón. Uh-huh. Es difícil aprender a perdonarse a uno mismo, pero también como uno ha trabajado en este sentido del tema del perdón, pues me he puesto a leer cosas acerca del perdón y demás, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que tenemos que trabajar. Y creo que en el momento en que tú puedes empezar a perdonar los errores de tu padre, puedes empezar a ser una mejor persona para tus hijos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? Y mira, y no lo comprendemos. Los padres, yo siempre he tratado de ser el mejor padre del mundo, y sin embargo, cuando veo y analizo cosas, digo, híjole,
aquí la regué, aquí la regué, aquí Es la algo que te regué. iba a preguntar más adelante. Si hay algunas cosas que te hubiera gustado haber hecho diferente. Claro, totalmente. Claro, totalmente, pero te voy a decir una cosa. Los padres, y también es otra cosa que digo siempre, es, los padres somos coaches de vida. Y como en el fútbol americano, los coaches estamos afuera del campo. Ujú. Los padres no podemos jugar tus jugadas. Los padres no podemos cachar tus balones, no podemos taclear tus tacleadas, no podemos bloquear tus jugadas, no podemos correr el balón por ti. Entonces, lo que pasa con todos es que los padres decimos, te mandan una jugada como los coaches, oye, la jugada es por acá, o te van a correr por aquí, o te van a pasar, o corre por aquí. Y entonces volteas y dices, no, yo creo que voy a correr por acá. Yo te digo, el coach dice, corre por la derecha, y el otro dice, corre por la izquierda. Entonces lo que pasa con los hijos, y te das cuenta tú, que le dices, hijo, es por la derecha. Y voltea el hijo y te dice, yo sé, ¿qué me dices tú, viejo? No sabes nada, me voy a ir por la izquierda. Pues sí, se van por la izquierda y de repente van que les un madrazo y te voltean a ver y te dicen, ¿qué pasó? Hijito, te dije que por la derecha y te fuiste por la izquierda. Y que también puede pasar al revés, ¿no? Ah, no, y qué bueno, si tú dices, O sea, que y el como, jugador dice, me voy por la derecha y te va mejor. y te va bien. Sí, También pasa. y como padre puedes decir, y como coach debes decir, qué bueno que te fue bien. Claro. O sea, yo a lo mejor yo estaba equivocado y a ti te fue bien. Sí, no le metes un cague porque aunque haya salido bien. Sí, pero la te hizo intención caso. es lo que cuenta. Sí, claro. O sea, los padres mandamos las mejores intenciones. ¿Y sabes cuál es lo más importante, hijo? Que es un mensaje muy, que van a entender muchos papás jóvenes. Es que los hijos no vienen con manual de instrucciones, güey. Y el otro día leí una frase muy interesante que decía, por lo del padre, que decía, padre es la única carrera que te dan el título antes de estudiarla. Sí, claro. O sea, primero te dan el título y luego la estudias, ¿no? Y es Y parte porque la aprendes. Y por eso es este proyecto, ¿no? Por eso. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo primero es que no, debes entender que no, los niños no vienen con manual de instrucciones. ¿No? Vas aprendiendo sobre eso. Y en ese aprendizaje, pues cometes errores. Y después, cuando tienes más hijos, por ejemplo, en mi caso, tú y tus hermanos, pues son 4 seres humanos totalmente diferentes. Sí, claro. O sea, aunque sean hermanos del mismo padre y de la misma madre, no se parecen absolutamente sus personalidades uno al otro. Entonces, no nomás tienes el reto de aplicar las mismas reglas que te funcionó con la primera, no te funciona con la segunda y con el tercero y ni con el cuarto. Claro. Tratas de aplicar reglas generales para mantener cierta disciplina en la casa, pero cada quien tiene Su modo y tienes que hablarle diferente, regañarlo diferente y castigarlo diferente o premiarlo diferente. Que muchas veces sí fue muy parejo así, ¿no? O sea, sí nos metías el mismo cague a todos Claro. por parejo, ¿no? Sí, O sea, que es algo que también yo creo que en esos checklists que tú dices es porque mucho era el no pueden hacer esto. O el tema de que también fue un trauma tuyo, que estaría interesante mencionarlo, el tema del cigarro, ¿no? Realmente el tema del cigarro, el que tú no lo hayas prohibido tanto y que nos decías, sí, los veo fumando, se les van a caer los dientes. Entonces, ¿por qué? Porque se los va a tumbar. Era un trauma que tú venías arrastrando desde chico porque fue un gran factor porque tus papás se murieron. A ver. Espérame. Pero realmente el haberlo comunicado así, y siento que también cuando, digo, mínimo a mí me pasaba cuando de joven o de chavo te decían, no lo hagas, como que te decían, ¿por qué no? Entonces como que tenías eso y te nacía hacerlo. Y de los 4 todos llegamos a fumar. Que nos hayas cachado o en fiestas o en social o lo que sea, todos llegamos a probar el cigarro porque lo queríamos experimentar. ¿Por qué? Porque nuestro papá nos estaba diciendo que no. Y era lo único. En el tema del alcohol nunca fuiste así de tajante de, si los veo borrachos o lo que sea, les voy a partir su madre. No. Nada más nos dijiste, tienen que aprender a tomar, nos lo dijiste con una manera mucho más comunicativa que impositiva, no sé si está bien la palabra. Sí, pero también les expliqué por qué. Sí, pero ese era tu tema que tú tenías que trabajar. Sí, y entonces tú dices, pues es un trauma de mi papá, pero no mío, ¿no? Pero es algo que, ¿por qué me lo está prohibiendo tanto? O sea, el alcohol no los prohibiste y ninguno te da. Era un trauma, sí era un trauma infantil que llevé a lo adulto, porque tu abuelo a los 40 y tantos años de edad, yo siendo niño, muy chico, por exceso de cigarro, tuvo infartos pulmonares. Sí, claro. Y estuvo a punto de morirse. Entonces, imagínate que ves a tu papá que sale en una ambulancia en la casa, que se están poniendo los labios morados, las uñas moradas, y dijeron, se va a morir. O sea, cuando se fueron, dijeron, se va a morir, no llega al hospital. Estuvo mes y medio en el hospital.
No, era en el Hospital General de México, en el Centro Médico Nacional, y entonces estábamos abajo y no podíamos subir a verlo. Entonces estaba como en el 10º piso, entonces imagínate, así nos hacía por la ventana. El único que Francisco, que ya tenía 18 años, podía ir a verlo, estaba con él. Y mi mamá muriéndose de angustia porque decía, ¿qué voy a hacer con 4 niños si este güey se muere, no? Ujú. Entonces, bueno, pasó, no se murió, regresó a la casa, dejó de fumar y dijimos, y yo, pues, odiaba el cigarro. Y lo odié. Toda mi familia fumaba. Todos mis hermanos y mi papá fumaron. Yo no. Ujú. Por el trauma y por el deporte. Exacto. Y entonces un día, a los 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, suena el teléfono, yo agarro el teléfono, mi papá había llegado tarde a comer, estaba comiendo, había terminado de comer, contesto y era para mi papá, cuelgo, digo, dejo el teléfono a un lado y volteo a verlo, y estaba fumando el cabrón. Pues me le fui a los madrazos. Con 10 años, 11 años, me le fui a los madrazos. Pero a los madrazos, a los madrazos. Y le decía, no eres hombre, cabrón. Tú nos has enseñado que los machos podemos con todo, y tú no eres macho porque tú no puedes con el pinche cigarro. Fíjate, un niño de 10 años. Porque le decía, nos ibas a dejar sin papá, güey. Por el cigarro y ya volviste a fumar. ¿Qué te pasa, güey? ¿Quieres más el cigarro que a tus hijos? Ese era el trauma con mi papá. Es a lo que voy. Era un trauma que tú no lo expresaste como tal, pero nosotros no sentíamos ese trauma. Entonces, a lo que yo voy es. Y hubo otros temas que también no los explica, no los. Como vuelvo al alcohol, ¿no? El alcohol nunca fue que no lo hagan, no lo hagan. Sino es, oye, aprende a tomar, es así, es así. Siento yo, mínimo también por mi personalidad, que si no lo hubieras dicho de otra manera, y no es que ahorita fume o que tenga el vicio, pero si llega a fumar. Hablamos de que si ahorita lo dices a toro pasado, sí lo debí haber expresado de otra manera. Es lo que voy. Pero yo al contrario, fíjate, pero te voy a decir cuál es la cosa, ¿no? A ver, güey. O sea, soy un papá buena onda, permisivo, no te la hago de jamón por esto, no te la hago de jamón por lo otro. Nada más esto, güey. Esto sí, ver a mis hijos fumar era lo peor que me podía pasar. Por traumas infantiles, o sea, si tú no puedes respetar el trauma infantil de tu padre, pues. Pero mira, finalmente, hoy, que ya son gentes de mayores de 30 años, no fuman. No fuman. Entonces, pues algo logré, ¿no? Finalmente, pues lo hicieron por experimentar, pero dijeron, pues güey, para estar broncas con mi papá, pues mejor no fumo y ya. Entonces, pues de alguna manera me funcionó y no fue un éxito del 100%, pero hoy ninguno fuma. Bueno, ¿y qué más a ti? Porque también ya nos estamos alargando mucho. Porque también lo que yo he visto en ti ha sido un cambio en abrir un poquito más la mente, en no ser tan cerrado en cómo venías pensando en el tema de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me metí al tema de las ceremonias, a mí se me hizo impresionante que me dijeras, oye, hijo, quiero ir, ¿sabes? Es que, mira, hijo, uno parecería que ser papá es una sola fórmula, pero te vas a dar cuenta que tienes que aprender a ser papá de bebés, como estás en esta etapa ahorita, luego etapa de papá de niños, luego etapa de papás adolescentes, que es muy cañona la papá de adolescentes, hijos de su madre. Si no los amaras, los ahorcabas. Y luego de jóvenes, ¿no? Y de jóvenes, pues, de menos de 20, vamos a decir, adolescentes, y jóvenes menos de 20, y ya luego mayores de 20, y hoy, pues estoy en una etapa de aprender, hoy sigo aprendiendo a ser padre de hijos adultos. Ya es otro rollo. O sea, ya lo que formé. Sí, ya no hay. Ya ahorita, digo, podrás aprender algunas cosas de mí en este momento, pero ya no es ya no te estoy formando, ¿no? Ya la formación ya quedó, ya se hizo, ya se logró. Estoy satisfecho con el resultado y siempre les digo, pues me podría haber equivocado y cometí muchos errores, pero para mí el resultado es bueno. ¿Y sabes en dónde he encontrado la satisfacción del éxito en la vida? ¿Dónde? Cuando mis nueras me dicen que están contentas y felices con los hombres que formé como maridos. Pero sobre todo en el sentido de hombres,
cuando Tam y Zule me dicen y me escriben y cosas padrísimas que me escriben ellas, digo, güey, ya la armé en la vida. O sea, sí, a lo mejor no soy el hombre más rico de Guadalajara, pero me vale madres. O sea, ¿cuántos quisieran tener los hijos que yo tengo? Y la verdad, muchos me envidian esa parte, ¿no? Entonces, obviamente es mucho trabajo de tu madre también, pero es un trabajo conjunto. Fíjate, por ejemplo, una regla que nosotros teníamos y que es muy importante que como padres la tengan, jamás tomamos una decisión o algo sin estar los dos de acuerdo en algo. Es algo también que quería mencionar, ¿no? Y que no mencioné al principio, que para mí ha sido también un gran ejemplo ustedes como pareja, que les ha funcionado muy bien. Pero yo, por ejemplo, algo muy, muy cañón es que jamás, y igual y no lo creen, pero jamás los he visto discutir. No digo que no discutan, todas las relaciones Sí. discuten o pelear, ¿no? Pero sé que mínimo nunca lo han hecho enfrente de nosotros. Sí, las peleas entre los padres son demasiado dolorosas para los hijos. Yo lo viví, mis papás alguna vez se pelearon fuerte y era muy doloroso para mí. Y yo dije, no lo voy a repetir. Y también tu mamá lo vivió y entonces también los dos estuvimos de acuerdo en que no íbamos. Sí, sí, porque muchas veces, y de hecho hasta muchos se empiezan a chantajear con los hijos, ¿no? Claro. No, y a ver, tú no puedes insultar a tu esposa o tu esposo delante de tus hijos o denigrarlo o decirle nada más, ¿no? Sí. Podemos no estar de acuerdo con algo, pero lo discutimos fuera de los niños, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ustedes llegaban y le pedían permiso a tu mamá y tu mamá les decía que no, y luego llegaban conmigo, papá, pues es que mi mamá no nos dejó ir. Y yo les decía, güey, ¿tú crees que yo les voy a dar un permiso por arriba de tu mamá? Jamás en la vida, o sea, no es eso. Esa regla, ese ejemplo, por ejemplo, es muy importante. Tú no puedes pasar por un permiso arriba del de la mamá o al revés, ¿no? Ah, yo sí te... ¿Y por qué no? Sí, Yo porque le dije que no se fuera. le quitas Le autoridad. quitas autoridad. Entonces yo les decía, a ver, yo no les voy a decir, no, pero voy a hablar con tu mamá a ver qué negociamos con el permiso, ¿te acuerdas, no? Y entonces ya negociamos. No, pues es que negocien, ¿eh? Y entonces... Ya vamos a ir una semana a la clase de Biblia. Sí, cosas así, ¿no? O este fin de semana no salimos y el otro sí salimos, ¿no? Cosas así. Pero te voy a decir una cosa, hijo, a ver. Ahorita es muy común en el nivel social que ustedes se movieron y crecieron. ¿Cuántos amigos ustedes destruyeron coches andando en la peda? Varios. ¿Cuántos coches destruiste tú? Ninguno. ¿Tu hermano cuántos coches destruyó? Ninguno. Entonces como que no estaba mal la fórmula, ¿no? No, y sí fue un tema ahí también. Obviamente también sí nos costó trabajo a nosotros, a Javier y a mí, que fuimos muy unidos y teníamos los mismos amigos. El tema de los límites en las salidas, de que teníamos que llegar a las 2 de la mañana o antes. Pues obviamente en ese momento no lo entendíamos y muchas veces también nos rebelábamos y nos escapábamos y también nos llegaste a cachar. ¿Y qué les pasó el día que los... Pues la misma historia que me has, A ver, platica, que me tú has soltado. platica la historia Él les va la historia de por qué yo dejé o agarré la onda de no ponerme así con el alcohol, porque realmente pues tenía 13 años, no sabía tomar. Fui una tardeada de unos amigos y amigas y pues se me hizo fácil empezar a tomar de todo. Estaban los hermanos grandes de sus amigos, con sus amigos también, entonces ellos nos daban de tomar. Total, para no hacer el cuento largo, me puse muy borracho. Me acuerdo que traía el celular, se me había acabado la pila. Mi papá me estaba busque y busque. Yo ya estaba bulto, out. Yo de último que me acuerdo es que había metido la cabeza en una alberca para que se me bajara la borrachera. No se me bajó, vomité. Total, ya después me contaron que mi papá llegó ahí, porque me acuerdo que tú me llevaste, y mis amigos me escondieron abajo de una mesa, porque aparte a todos les dabas miedo, porque si imponías mucho, se le quedó el apodo del sargento después de esta, porque total, mi papá se va, le dije, no, ya se fue a su casa, ya lo llevaron, yo estaba escondido bajo una mesa, me suben a un coche cuando mi papá se va, me llevan a mi casa y me dejan en la banqueta, de que ya estás aquí, tú todavía no llegabas, creo que habías ido a la farmacia por lo que te encargó mi mamá, algo así. Entonces No, te estaba buscando en otras casas. no, yo llego, entro y mi mamá estaba esperándome abajo en en las escaleras. Le dije, mamá, ya llegué. Yo ni sabía que estaban enojados, que me estaban buscando. Ya me voy a subir. No, ni más. Te esperas a que llegue tu papá. Y yo, madres. Pues ya me siento en las escaleras
Y en eso llega mi papá, che, gorila, y me dice, párate, cabrón. Y en eso me acuerdo que me diste como un pinche cachetadón de lo borracho que estaba. Me dice, órale, al jardín. Y ya veo al que trae al jardín. Y me dice, órale, ponte a hacer lagartijas. Y yo, ¿qué trae? ¡Lagartijas! Y ya, pues me pongo a hacer lagartijas. Y en eso me empieza a mojar con la manguera. Me empieza a mojar con la manguera. Y yo, abdominales. Y con la manguera. Y luego de repente me saltaban unas patadas en las piernas. Y yo de que no manches. Pues en la peda, pues ni sentía y... Hasta se te bajó el cuerpo. Hasta se me bajó. Yo aparte ya había vomitado. Total, pues ya después de 15 minutos de estar haciendo lagartijas y abdominales, ya me dejó subirme, me cambié. Me pusieron ahí un bote al lado de mi cama por si vomitaba otra vez. Y al día siguiente, pues me acuerdo que no estabas tan encabronado, porque hasta me acuerdo que fuimos a comer, y ya después platicaste conmigo, hasta me diste una michelada de que, madre, pero ya después hablamos serio, y me dijiste que lo que más te molestó era eso, que... Es que no te acuerdas bien de esa parte porque muy serio te pusiste ahí cuando estábamos comiendo y me dijiste, esto es una pregunta muy interesante, que es la que vale la pena, porque me dijiste, oye papá, ¿no sientes que fuiste muy duro con tu hijo ayer? Ay, así te dije. Eso me dijiste. Así como dijiste, le voy a pegar por el sentimental, ¿verdad? Entonces, papá, ¿no sientes que fuiste muy duro con tu hijo ayer? Y mi respuesta fue muy acertada en ese momento. Porque te dije, con mi hijo no. Con un pinche borracho que me llegó en la casa, sí. En esta casa no llega borracho nadie. Y si no sabes tomar, no tomes. O tú manejas al alcohol o el alcohol te maneja a ti. Y sin embargo, hoy vemos a los chavos que seguían con unas pedas ahogándose después de destruir el coche y lo demás, y la mamá le hace unos chilaquiles en la mañana. Y el papá no les dice nada. Porque yo hice lo mismo. Pues no, güey. Y se matan como idiotas en los coches y entonces ya vienen las tragedias, ¿no? Y realmente también, pues obviamente a mí no me gustó verme así ni sentirme así. Y todos los que me conocen, o hasta Tamara, te podrá decir que jamás me he puesto otra vez así, ¿no? Pues algo te sirvió. No, claro, algo me sirvió. Y qué bueno que fue a los 13 años y no a los... Y te voy a decir una cosa. Varios amigos míos de mi edad, con hijos de tu edad, primero decían una burla, que decían que yo debía poner un servicio de 01800 manguera. Ah, ¿te ha pasado que te hablan? Ya me ha pasado que me hablan y he corregido, he metido algún... A hijos de amigos le han marcado para que vaya a controlar a sus hijos borrachos. Imagínense eso. Sí, y los he corregido. Pero lo más importante, ¿sabes qué me decían unos amigos? Me decían, eso es lo que se debe hacer, pero yo no me atrevo a hacerlo. Y es que ser padre, y lo veíamos el otro día, te lo leía, la oración del padre de José Saramago, de que la definición de hijo se llama. Y dice muy claramente, ser padre o madre es el acto de coraje más grande que un ser humano puede tener. Dice, sobre todo por la incertidumbre de saber si estás actuando correctamente. O sea, cuando tú tomas una medida, no sabes si le estás regando, pero algo te dice, algún instinto, tu razonamiento, tu experiencia, lo que sea, lo que traes atrás, dice, debo hacerle por aquí, cabrón. Y tomas la medida, ¿no? Como a mí, la decisión de ponerte a hacer lagartijas y demás, fue una decisión, mi papá nunca me la hizo, no se la aprendí a él, pero dije, no puedo dejar que este cabrón sienta que nomás se puso una borrachera y no pasó nada. Esa fue mi forma de reaccionar. Entonces dices, toman la medida y después dices, ching, güey, no voy a traumar a este güey. Y pues se puede ser alcohólico, al contrario, me puede salir la medida al revés, como pasaba con el cigarro, ¿no? Puede salir al revés, ¿no? No, y no me traumó. De hecho, incluso fue una anécdota que al poco tiempo ya nos reíamos de ella. Muchos amigos también obviamente se las conté y pues hasta burla me hacían, pero no fue como que me haya traumado. Yo creo que sí me sirvió obviamente para darme cuenta que eso no se hace. No puede llegar hacia la casa, ¿no? Así es. Entonces... Y lo que mencionabas, de que me preguntabas, ¿cuántas veces han chocado? Nunca nos han metido al torito, nunca hemos llegado madreados. ¿Y qué les decía yo si los metía al torito? No, pues que ahí nos quedáramos. Pues ahí yo no iba a sacarte, ¿no? Claro. Ahí te quedas y si bien te va, te lleva una torta y una cobija, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tienes que atender. Lo que pasa con los hijos, hemos hablado mucho y platicamos con tu madre
en mi generación, con la generación de ustedes, que conocemos a muchos amigos que son padres helicópteros, ¿no? O sea, el güey se mete en una bronca y llega el papá y los rescata y se lo lleva. No, el ser humano tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias y que no siempre vas a estar tú para resolvérselas. Sí, claro. Entonces, tienes que ser formativo, pero tienes que ser formativo amoroso. O sea, los hijos deben entender que estás haciendo las cosas porque los amas, no porque no los quieras. O sea, no hay un amor más grande ni seres más importantes para nosotros que los hijos. Entonces, eres formativo, eres duro, sí, pero te digo, cuando hay chavos que no son mis hijos, que me dicen, puta, yo que yo tenía un papá como tú, le digo, a ver, güey, no te estoy platicando que me los llevaba de viaje a Europa, te estoy platicando que les ponían las madrizas por comportamiento. Que también es algo que yo no sé si hoy en día harían, ¿no? Tú no llegaste a pegar unos cinturonazos, no llegaste a castigar así, y me acuerdo que hasta mi abuela Magdalena con el gancho nos daba. Son cosas que también con el tiempo creo que van cambiando. Sí, quizás si me dices tú que algunas cosas que podría yo haber corregido, tal vez el uso de la violencia física no fue bueno. Yo recuerdo que son pocas veces. Sí, muy pocas. Pero muy pocas, pero por hechos muy graves, ¿no? Sí, nos llegó a el día que tu hermano te quemó, por ejemplo, ¿no? O sea, le dices, agarras, le explicas, vas a quemar a tu hermano, no vayas a hacer eso. Por favor, no juegues con fuego. Digo, no me quemó mi hermano como tal, simplemente él era grande, estábamos jugando con alcohol. Sí. Y alcohol y cerillos, ¿no? Sí, y se me prendió. Pero esa vez, un día antes, que lo vi que estaba jugando con cerillos, le dije, a ver, vas a provocar un accidente, vas a provocar algo. Tuvo una época de piromaníaco. De piromaníaco, sí. Entonces, oye, no, ves el riesgo, ¿no? Entonces, y ese día, tu mamá lo vio salir con los cerillos y con el alcohol y lo regresó. Dijo, te voy a acusar con tu papá. Te dijo que no agarraras cerillos. Pues fue y los dejó y los volvió a agarrar y los volvió a sacar y luego te quemó. Reaccionaste bien, porque si tú en vez de quitarte los pants hubieras salido corriendo, te hubieras ardido. Porque aparte me acuerdo que traía pants como de nylon, que se prenden como madres. Chinga. Entonces, ahí sí me quemé. Tú sí te quemaste, tuviste una quemada grave. Entonces me llegan y me dicen, a ver, le dije, ¿tú hablaste ayer con él? Un día antes había hablado con él de los cerillos. Pero creo que hasta a mí me tocaron los chingadazos, ¿no? Claro, a los dos. ¿Por qué? Porque a los dos les había dicho que no jugaran con fuego. Y entonces fueron 3 en las pompas, sí. 3 cintarazos en las pompas bien puestos. Y dices, ¿cómo te explico? O sea, ya te expliqué. Y se los dije, si como seres humanos no entiendes, pues como animalito, cabrón, a madrazos, ¿no? Bueno, eso es algo que igual hubiera sido diferente, pero sin embargo sí tenía castigos ejemplares con ustedes, como el calabozo famoso, que era no salir y quitarles la comunicación, el Nextel o el radio que tenían, ¿no? Y era por calificaciones. Bueno, ¿por qué te fuiste a Alemania a los 10 años de edad, ¿no? Digo, por eso y por otros factores, ¿no? Porque no habías hecho las tareas, ¿no? Porque fallaste en tareas. Y también por el querer separarme un poquito de Ángela. Sí, para que no fueran juntos, pero no era la razón, ¿eh? Hubiera tenido que mandarlos a los dos juntos. Pero fue eso, porque tú decías, no hago tareas. Entonces yo decía, a ver, y te castigaba el PlayStation. Entonces, un mes, y después otra vez, y 2 meses, ¿sí? Y te dije, una de las cosas que es muy importante, cuando le digas a tu hijo, yo tenía que razonar muy bien qué castigo les iba a poner, porque sabía que si lo hacían, lo tenía que cumplir. O sea, no puedes decirle, yo te voy a castigar y no castigarlo. Claro. Porque entonces Pitorean, pues, me dice que me va a castigar y no me castiga, pues me río de él, ¿no? Y es la autoridad que tienen que entender. ¿Por qué? Porque mira, mucha gente crea ambientes en su casa, en esta nueva cultura de permisividad, de papá amoroso. Y mi papá decía una cosa, eso de que, es que yo soy amigo de mis hijos. Mi papá decía, ¿yo amigo de mis hijos? No, estás loco, güey. Yo soy tu padre. ¿Que puedo ser amistoso? Sí, pero yo soy tu padre. Amigos vas a tener un montón en tu vida. Padre vas a tener uno. Entonces no confundamos. Un padre no puede ser amigo de sus hijos, porque un amigo no pone autoridad sobre los hijos, sobre sus amigos. Un padre sí. Y lo que los niños necesitan hoy, tú creas ambientes en las casas que son irreales. Por eso los chamacos se enfrentan a la vida y son unos fracasados. Porque nadie les enseñó
que para hacer algo en la vida necesitas disciplina, necesitas llegar a un horario, necesitas hacer... Llegan los chavos, hay libros ya escritos sobre los millennials que llegan a trabajar y cuando les dicen, oiga, es que yo tengo 3 meses trabajando, pero es que ya me voy de vacaciones 2 semanas con mis papás a Europa, güey. Oye, pues sus vacaciones son hasta dentro de 8 meses, ¿no? Ah, no, pues renuncio porque yo ni modo que no vaya a las vacaciones. ¿Cómo no voy a ir a las vacaciones con mi papá? A ver, güey, en el mundo real la gente no puede ir de vacaciones si tiene trabajo. Entonces, tienes que enseñarles que la vida es diferente. La vida no puedes crear un ambiente en tu casa donde los saques de la realidad. Claro. Digo, obviamente ya van cambiando las generaciones y va habiendo diferentes mentalidades, diferentes personalidades, diferentes maneras de ver la vida. Pero finalmente, hijo, el resultado es el que cuenta. Sí, claro. Claro, 100%. O sea, si tú dices, oye, es que yo tengo una nueva metodología para hacerlo. El famoso psicólogo Spock, que fue el creador de que a los niños no los puedes contradecir, no les puedes dar un golpe, no los puedes castigar, porque son almas libres que los debe dejar que se desarrollen. Ah, pues no. Su hijo se suicidó, ¿no? Entonces dices, güey, a ver, tú tienes que probar, o sea, tú tienes que tratar de hacerlo mejor. Tus hijos tienen que entender que estás tratando de hacerlo mejor. Porque un coach no manda las jugadas para que los hijos pierdan. Para que los hijos ganen. Pues algunos ganarán, otros no. Alguna jugada te saldrá bien, otra no. Pero la intención del padre es que los hijos tengan las mejores jugadas, las mejores preparaciones y lo mejor para prepararlos para la vida. Si tú no preparas a tus hijos para la vida, entonces alguien me decía, ¿cómo invertiste tanto? Digo, ¿por qué gastaste, fíjate? ¿Por qué gastaste en que tus hijos fueran a estudiar al extranjero? Alemania, Estados Unidos y demás, que fueron ustedes. Digo, porque es una inversión, no es un gasto. No, pues yo lo veo como un gasto, no. Porque si no inviertes ahorita para que sean gentes de bien y se puedan mantener en el futuro, pues los vas a seguir manteniendo el resto de tu vida, güey. Porque van a ser unos inútiles. Que se prepáralos lo mejor que puedas. Fórmales el carácter, la disciplina, el orden, ¿no? Y entonces pueden ser gentes de bien. Y que ellos pues hagan su vida y se tengan todo lo demás. Si no, pues entonces te va a salir barato ahorita, pero caro después. Claro. Pues bueno, pa, creo que ya nos extendimos bastante. Ha estado muy, muy interesante, muy enriquecedora la plática. Estoy seguro que a muchos papás les va a poder servir mucho de lo que platicaste, de lo que platicamos. Yo te quiero dar las gracias por compartirlo, por expresarlo aquí en este proyecto que tengo. Y agradecerte por el gran papá que has sido, por darme lo que hoy yo puedo transmitirle a mis hijos. Obviamente hay cosas que, como tú lo mencionas, me gustaría hacer diferente, pero también hay muchas cosas, y la mayoría, que obviamente tomo de lo que tú me has enseñado, ¿no? Claro, pero mira, hijo, yo por ejemplo, con tu hermano, y que cuando nació Mateo, y cuando yo veía pues la forma de educar y de ver y todo lo demás, tú como la generación anterior, pues puedes no estar muy de acuerdo en cómo están educando al bebé, ¿no? Y llegó un momento en que inclusive se lo escribí a Zule, en donde dije, debo reconocer que lo que están haciendo está bien. Claro. ¿No? O sea, yo hubiera hecho las cosas diferente y yo veía las cosas que hacían y decían, desde alimentación, formación, todo lo que quieras, ¿no? Pero cuando ves el resultado, y eso es lo importante, cuando ves el resultado de lo que son los niños ahora, y cuando veo lo que ustedes están haciendo también, entonces digo, es su propio estilo, pero el resultado es el que importa. Claro. Si tú estás viendo que lo que estás haciendo, el resultado no está dando resultados positivos, entonces sí trata de corregirlo. Pero si ves que desarrolla un niño que tiene una seguridad en sí mismo, un lenguaje y una forma de expresarse y una situación que dices admirable, o sea, un niño especial, pues es, güey, algo están haciendo bien estos chavos, que este niño es una maravilla. Y también, ¿no? como papás seguramente han cometido y hemos cometido algunos errores, y como todos, ¿no? Al final de cuentas es aprender y también seguir tú preparándote como papá en temas de educación. Claro. Ahorita ya hay tanta información, y creo que también que es no por eso que ustedes nosotros no teníamos. Exactamente. Pero te digo una cosa, pero sabes que también es otra cosa, y es un consejo también ahora que para terminar estas cosas, el consejo de la familia extendida es muy importante, ¿no? Cuando ustedes se crean una familia extendida, ¿no? Tus Sí, tías
y yo y tu madre regañamos a los sobrinos y, oye, no hables a ti, a tu mamá y cuidado. Esa situación es muy importante, que permitan que la familia extendida de los abuelos, los tíos, todo, participen. Porque los niños además los ves florecer, o sea, cuando están con una familia extendida que tienen mucho amor al lado de las tías abuelas, Es una virtud que yo creo que todos, digo, mis hijos y mis sobrinos, pues tienen, ¿no? Tanto por nuestra parte como también por la parte de la familia Zulema, la familia de Tamara. Al final de cuentas son familia también unida y con primos, tías, etc. Eso es muy importante. Y se ve en el desarrollo también de los... Porque de repente el tema millennial, la que ustedes pertenecen, son generaciones muy individualistas, ¿no? Entonces yo veo matrimonios de jóvenes que no, yo creo mi mundito y no quiero que mis suegros o mis suegros y eso, los suegros de un lado, los suegros del otro participen en este juego. Okay. Y no es así, ¿no? Ella como competencia, ¿no? Como competencia o celo. Yo digo, qué maravilla. Imagínate que yo solo tuve una sola abuela y ver que mis nietos tienen 4 abuelos. O sea, qué padre que tengan 4 abuelos y que sean amorosos con ellos, que sean padrísimos con ellos y que todos tienen eso y que lo que sea y que los identifiquen como eso. Qué padre que lo tienen, ¿no? Cosas que yo no tuve, ¿no? Yo no tuve ni un abuelo, ¿no? Y mis nietos tienen 2 abuelos. Qué padre que tengan los abuelos. Y la gente me dice, ¿y no te da celos que se vayan con los abuelos? Pero para nada. Hay amor. El amor nunca es poco. Entre más amor tenga un niño alrededor, va a florecer mejor. Pues bueno, nos quedamos también con eso. A mí también me dio mucho gusto que hayas platicado esta parte del perdón, porque creo que es importante en tu trabajo como papá, y como persona y como hombre, el que lo hayas también trabajado, sanado, y que des el ejemplo también a que nunca es tarde de poder trabajar estos temas, ¿no? Hijo, en cuanto al perdón, lo único que te quiero decir al final, ya para terminar, ahora sí, es que cuando investigué esos temas de perdón, hay 2 cosas muy importantes, ¿no? Uno, cuando la gente pensamos que perdonar es un beneficio que le damos al perdonado. Y es a ti mismo lo primero que tienes que hacer. Al que tienes que perdonar por ti, olvídate de la otra persona. Ya, sí, porque la otra persona puede seguir siendo una hija de la chingada. Sí, claro. Puede seguir... Además, ni siquiera, porque dicen, ¿cómo lo voy a perdonar? Ni perdón me ha pedido, ni te lo va a pedir. Exacto. Entonces, o muchas veces con los chavos dicen, es que no he perdonado a mi papá, y tu papá no sabe ni siquiera qué tiene contra ti. O sea, ni siquiera sabe es para que estar te debe bien algo. contigo mismo, ¿no? Es lo que te mencionaba. Si tú no logras sanar estos temas, que tú lo encontraste en la parte católica religiosa con Dios, pero también hay muchas otras maneras de que otros papás puedan sanar, ¿no? Claro, pero mira, una frase que leí en un libro de una muchacha que tenía un tema ahí con un exmarido, es la que más me ha gustado. Y dice que perdonar es resignarnos a no haber tenido un mejor pasado. Fíjate nada más, resignarnos a no haber tenido un mejor pasado. Si el problema es tu papá, tu mamá, tu familia, pues resígnate, ya es la que te tocó. Ahí naciste y ahí creciste y ahí está. Y ya está en ti. Ya está, cámbialo. Porque yo no conozco a nadie que pueda cambiar el pasado. Sí, no, nadie. Lo que puedes hacer es cambiar el presente para cambiar tu futuro. O quedarte enganchado en el pasado y arruinar tu futuro. Sí, amargarte toda tu vida. Esa es la parte importante del perdón. Excelente, pa. Pues muchas gracias otra vez. Por último, hay una pregunta que te quiero hacer, que es, si hoy te dijeran que mañana es tu último día de vida, ¿qué harías? Qué buena pregunta. Pues yo pediría estar junto a ustedes estas últimas horas, estar junto a los seres que me quieren, poder platicar, poder despedirme puede ser una maravilla, poderme despedir riéndonos de los momentos más padres que vivimos y de las cosas chistosas que nos tocaron vivir para reírnos, para poder irme con una sonrisa. Daría gracias a Dios por la oportunidad que me dio de vivir y de lo que tener. He sido muy afortunado, he sido un bendecido. O sea, hay gente que me dice que por qué si me invitan a Search ahí voy y te voy a Costa Rica y es una
es pesado irte y viajar y las horas y el regreso y todo eso, porque son pocas horas de estar allá. Y cuando me preguntan por qué voy, le digo, es que cuando me llega una llamada que me piden ir a buscar con unos jóvenes, en donde puedes cambiar una vida o lo que sea, digo, es que Dios me ha dado tantas cosas que no le puedo decir que no, ¿no? Uh-huh. Entonces, Agradecer. es un agradecimiento, o sea, es un agradecimiento y decirle, pues me pasó cuando me dieron la noticia del cáncer, lo primero que hice fue ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Y jamás pasó por mi cabeza el sentido de decir, tenía yo 48 años, no estaba, pues no era un hombre viejo todavía, ¿no? Y yo decía, le dije, mira, Dios mío, si así es como quieres que me vaya, pues me voy, no hay bronca, ¿no? Pero tú me enseñaste a ser un soldado, ¿no? Yo soy un soldado de Dios y tengo que pelear y voy a pelear. Y si tú me ayudas, voy a salir de esto. Pero si quieres que así me vaya contigo, pues nomás tengo que agradecerte porque me has dado puras cosas buenas, ¿no? Entonces, le agradecería a Dios en el momento en que estoy, porque siento que no he desperdiciado un día de mi vida. Siempre he hecho todo el máximo, tratar de ser el mejor amigo, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hermano y todo lo demás, ¿no? Tal vez no lo he logrado en muchas cosas, pero lo he tratado. Entonces no puedo hacer más. Pues esa es la intención de esa pregunta, ¿no? Que siempre tener presentes y que muchas veces se nos olvida lo más importante, pero qué bueno que tú lo tengas siempre presente y estaría increíble que todos pudiéramos vivir como si fuera el último día, ¿no? Porque realmente nunca sabemos cuándo nos vamos. Nunca sabes. Y entonces, cuando te dicen que tienes cáncer, que es una palabra medio complicada, pero también dices, si me deprimo, me va a cargar el payaso, no me puedo dar el lujo de deprimirme. Estamos ustedes todavía muy chicos, entonces yo pues todavía me necesitan y tengo que pelear por ellos. Uh-huh. Y es una motivación muy grande para salir de la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que haría eso y estando en paz con Dios y estando en paz con la gente que estoy tratando de dejar todo ordenado, Dios quiera me dio oportunidad de poder, cuando esté un día para tratar de despedirme y de hacer las cosas, es lo que haría, pero me iría muy satisfecho porque y principalmente, hijo, me iría satisfecho porque dejo a 4 grandes seres humanos en el mundo. Pues qué increíble, Pa. Muchas gracias. Muchas gracias por el amor, por las enseñanzas y por el ejemplo que siempre nos has dado. Y espero que esto les haya gustado a los que escucharon este episodio. No sé si quieres agregar algo más. Pues ya creo que hemos dicho hace mucho. Bueno, agregar nada más que sí es importante que los chavos escuchen, que entiendan los consejos, que realmente podemos dejarles algo, un poquito de lo que ha sido la experiencia de tener 35 años de padre, pues algo cuenta. Claro. Y nunca es fácil, pero es la aventura más, yo siempre digo que ser padre es la aventura más desafiante que tiene un ser humano en la vida, pero también es la más satisfactoria. Y también no solo para chavos, ¿no? Obviamente sí es un propósito de este podcast el llegar a chavos que estamos empezando en este tema de papás y escuchar consejos de papás con ya más experiencia obviamente nos pueden servir, pero también es para papás que puedan estar escuchando que son de tu edad o que son más grandes que yo, que ya tienen algunos años siendo papás. Sí, papás de adolescentes en este momento. De adolescentes con los retos que hay ahorita, con todo lo que hay de amenazas contra los chavos, pues es muy importante. Exactamente. Entonces yo creo que como papá siempre puedes trabajar, siempre puedes mejorar. Si tienes algún tema o algún problema con alguno de tus hijos, con tus papás, nunca es tarde para poderlo sanar, nunca es tarde para perdonar. Y haciendo esto creo que tú te vas a sentir mejor y vas a estar mejor con todos los que te rodean. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pa. Te quiero mucho. Gracias, hijo. Y gracias por compartir todo esto conmigo. Ustedes son mi orgullo y mi mayor satisfacción en la vida. Gracias, Pa. Nos vemos en el próximo episodio de Papá Chingón. Muchas gracias.